Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear un tablero de ajedrez interactivo en JavaScript que nos permita seleccionar cualquiera de las piezas y colocarla donde queramos y también eliminar las piezas de las casillas haciendo clic para armar la posición que queramos. La carpeta de nuestro proyecto va a ser el index.htm y la carpeta assets con la hoja de estilo que vamos a crear ahora, la librería mate.js que vamos a utilizar para crear los componentes y la tipografía ajedrez. Las piezas que aparecen dentro de cada casilla en realidad corresponden a una tipografía que pueden descargar de internet. Hay muchos estilos y por lo general son gratuitas para uso personal o para estudiar. La manera en la que vamos a estructurar el tablero es a través de casillas. Cada una de las casillas va a ser un componente que va a tener estos atributos. ID para identificarlo individualmente, X e Y vendrían a ser las coordenadas de posición para dibujarlo, el color que puede ser claro u oscuro, y la pieza que va a contener, que puede ser nulo o cualquiera de las piezas que tenemos acá abajo. Comenzamos desde la hoja de estilo. El primer paso es incluir la tipografía que vamos a utilizar. Es importante correr todo el proyecto en localhost, ya sea Jamp o cualquier otro programa, porque si no el explorador te va a bloquear la dirección y no va a funcionar. Este va a ser nuestro estilo inicial. El tablero, que viene a ser el contenedor de todos los elementos, tiene ancho y alto de 400 píxeles, borde de un píxel negro, margen automático para que se centre automáticamente en pantalla, posición relativa porque cada casilla va a tener posición absoluta para tener mayor control de las coordenadas. Cada casilla va a tener este estilo. Asociamos la fuente chess para que se vean las piezas. Ancho y alto de 50 píxeles, tamaño de fuente de 30, centrado, sin borde, posición absoluta y cursor pointer para que al pasar el mouse aparezca este cursor. Por último, las dos clases extra, claro y oscuro, se corresponden a los colores de cada pieza y van a cambiar el color de fondo. Ya definido el estilo, pasamos al index.htm. El index es bastante simple, tenemos solamente que incluir el archivo CSS y la librería mate.js, y ahora vamos a crear el contenedor principal, que es id tablero, clase tablero. Pasamos a crear nuestro componente, que tiene que ir dentro de los tags elements y vendría a ser casilla. Es simplemente un div, asociamos la clase casilla y dentro tenemos que colocar todos estos atributos que habíamos mencionado. Para empezar, dentro va a tener la variable pieza. El color lo vamos a agregar acá en las clases. Y por último, las coordenadas las definimos a través de estilo left, variable x píxeles y top, variable y píxeles. Luego de esto, para poder manejar el evento cuando se haga clic en cada una de las casillas, agregamos esta función onClick igual f casilla y entre paréntesis la variable id. Pasaría como argumento a esta función que vamos a definir luego el valor individual de la casilla con la cual se está interactuando. Ya definido el componente, entonces pasamos a la parte de código, que sería otros tags de script aquí, y podemos estructurarlo en cuatro partes, que serían declaraciones, elementos, render y eventos. Y vamos a tener estos valores. Definimos nuestro contenedor principal, variable ctablero, nuevo container asociado a la id tablero. Luego el array casillas va a contener cada una de las casillas individuales. Definimos constantes, ancho y alto, que vendrían a ser las propiedades de cada casilla. De esta manera podemos cambiarlos luego si queremos hacerlo más grande, por ejemplo. Y vamos a definir estas variables que nos van a ayudar a construir el tablero. El número de fila, de columna y color, que comienza siendo claro. Para crear el elemento vamos a hacerlo a través de un bucle for. Comienza con n siendo 0 hasta que n sea menor de 64 y sumamos 1 al valor de n en cada bucle. Lo hacemos de 0 a 64 porque el tablero de ajedrez tiene 8 por 8,
64 casillas, que serían del 0 al 63. Entonces dentro de cada bucle vamos a definir una casilla individual. Vamos a usar valores locales. X va a ser igual a el ancho de las casillas por el número de columna, Y alto por el número de fila. Vamos a crear los atributos igual. Y aquí vamos a poner los valores que mencionamos antes. Comenzando por el ID individual, vendría a ser el valor de n, x, variable local x, y es la variable local y, color, por ahora sigue siendo color, y pieza, para comenzar va a ser un valor nulo, porque al abrirse la página cada casilla va a estar vacía. En este punto estamos dibujando 64 casillas en la primera posición. Para dibujar el tablero completo tenemos que comenzar a modificar estas variables. Queremos que nuestro tablero se construya de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso cada bucle va a aumentar el valor de columna en 1. Comienza siendo columna 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega al valor de columna 8, tenemos que darle la orden de que columna vuelva a ser 0 y que en cambio aumente el valor de fila. Entonces, como decíamos, en cada bucle columna aumenta en un valor. Ahora, si columna llegó al valor 8, reiniciamos columna 0 y en cambio fila más. En este punto, si vamos al index, vamos a ver solamente el recuadro vacío del tablero. Y antes de pasar a trabajar con los diferentes colores, vamos a tratar de agregar los elementos a nuestro contenedor. Volvemos al array casillas. En la posición n, que es la de cada bucle, definimos nuevo elemento basado en nuestro componente casilla, que va a tener los atributos que definimos acá arriba, atributos. Al final del bucle tenemos que agregar todos esos elementos a nuestro contenedor tablero, ctablero.add casillas, y luego en la parte de render ctablero.render. Si guardamos y damos a actualizar, deberíamos ver todas las casillas. Como ven acá son todas del mismo color, porque en ningún momento estamos modificando el valor de acá. En un tablero de ajedrez los colores están siempre intercalados, pero no nos sirve cambiar el color en cada bucle, porque si vemos en el tablero tenemos claro, oscuro, oscuro, oscuro de nuevo. Si yo meto acá, por ejemplo, una variable que cambie el color, si color es claro, entonces color igual oscuro. En cambio, si el color ya es oscuro, lo definimos como claro. Esto va a dar como resultado que se pinten todos iguales, porque nos falta la regla de que al cambiar de fila se repita el color. Una manera simple de resolver esto es pensarlo del caso contrario, es decir, cambiar siempre de color excepto cuando cambiamos de fila. Entonces, como ya tenemos una instrucción para cambiar de fila, lo que podemos hacer es que si la columna sea 8, el color se mantenga, y si no, que se cambie. Entonces, cuando no hay un cambio de fila, le vamos a meter acá else, y acá sí hacemos el cambio de color. Podemos hacerlo más simple y podemos usar una condición de una sola línea. Por ejemplo, color va a ser igual. En caso que color sea claro, entonces el contrario, el color va a ser oscuro. Si no, color va a ser claro. Borramos esta otra condición y si ahora le damos a actualizar, deberíamos verlo intercalado tal cual como en el tablero. En este punto tenemos ya todo el tablero definido. Ahora vamos a trabajar en agregar la parte de la selección de piezas. Para ello vamos a crear otro contenedor y otro componente que sería el muestrario de piezas. Volvemos a la hoja de estilo y vamos a agregar este código. Piezas vendría a ser el contenedor. Le define un ancho de 350 píxeles, borde, margen automático, todo centrado, y pieza vendría a ser cada contenedor. Otra vez fuente chess para que demuestre las diferentes piezas, display para que vayan uno al lado del otro, inline block, ancho de 50, tamaño fuente, texto y otra vez el cursor. Guardamos esto y ahora agregamos el contenedor que iría
aquí abajo. Este es el contenedor tablero, entonces podemos hacer br salto de línea div id piezas clase piezas. Y ahora agregamos ese elemento dentro del tag elementos. Luego de los tags casilla vamos a agregar pieza. Pieza no es más que un div clase igual pieza que va a contener dentro la variable que queremos mostrar y va a tener otro evento de clic igual que como hicimos antes, que va a ser onClick, por ejemplo f pieza, y va a pasar como argumento ese mismo valor de la pieza. En este caso hay que pasarlo entre comas porque va a ser un valor un valor en lugar de una variable como acá. Acá pasábamos un número, que era el número de ID. Volvemos a la parte del código. En las declaraciones ahora tenemos que declarar el otro contenedor. cPiezas igual nuevo container con la asociado a la ID piezas. Pasamos a la parte de elementos y ahora va a ser un poco más sencillo. No tenemos que usar ningún for porque cada pieza es diferente. Vamos a usar la función map, cpiezas.map. Lo que hace la función map es automatizar todo esto, crear una serie de elementos con las características que le enviemos directamente. Queremos que este contenedor mapee este componente que llamamos pieza. Entonces el primer argumento de la función map va a ser pieza. Ahora le vamos a pasar un array que podemos llamar array piezas, que va a contener todos los valores que queremos para cada uno de esos componentes. Volvamos a la parte de declaraciones y vamos a definirlo acá. Array piezas va a ser igual, y acá vamos a incluir todos los valores. Es más sencillo porque si ustedes ven, el componente pieza tiene una sola variable que viene a ser pieza en vez de varias como el otro. Entonces no es necesario definir cada una. Con pasarle un solo argumento, el script ya va a entender que estamos refiriéndonos a esta variable. Tengo acá escrito las letras que se corresponden con cada una de las piezas. Es decir, utilizando esta fuente de ajedrez, cuando se escribe la letra K se muestra el rey, cuando se escribe la Q se muestra la dama, etc. Entonces, si yo escribo aquí, en este array, un solo elemento con la letra K, cuando se mapee esta función, se va a crear solamente un elemento, pieza, con el valor K. Por último, tenemos que renderizar esto, cpiezas.render. Y si vamos a nuestro index, tendríamos que ver esa única pieza aquí. Aquí está. Vamos a ir agregando el resto. Por ejemplo, si agrego una Q, automáticamente se va a crear el otro elemento. Guardo, actualizo y acá está el otro elemento. Voy a agregar entonces todos y me tiene que crear todo el muestrario de piezas. En este momento tenemos ya toda la parte de la interfaz gráfica definida. Nos resta solamente trabajar con las interacciones. Para eso tenemos que trabajar sobre estas funciones que definimos, una sola z, que definimos en los dos componentes, fCasilla y fPieza. Entonces, en la parte de eventos voy a crear función fCasilla con el argumento que le paso, que es, podemos usarlo como id. Esta función se va a ejecutar cada vez que yo haga clic en cualquiera de las casillas. Para testearlo podemos usar la función alert id. Entonces, al hacer clic sobre una casilla tendría que decirme qué número es. Esta es la número 0 y esta sería la 63. De esta manera tenemos ya control y podemos trabajar sobre cada casilla individualmente. Lo mismo con el muestrario de piezas que definimos con esta función fPieza. Función fPieza, argumento pieza. La lógica aquí consiste básicamente en dos tareas básicas. Primero, al hacer clic en una pieza, tengo que ser capaz de insertar esa pieza en cualquier casilla. Y segundo, si esa casilla ya tiene una pieza, al hacer clic que se elimine. Para eso vamos a definir otra variable en la parte de declaraciones, var pieza seleccionada, que sea nulo.
Al hacer clic en el muestrario se va a definir pieza seleccionada según la pieza que elegí. Entonces aquí básicamente pieza seleccionada es igual el argumento pieza. Ahora tenemos que hacer que este valor interactúe con la casilla. Entonces, como decíamos antes, podemos definir una variable local. Pieza actual va a ser nuestro array casillas id, la identificación única, .props.pieza. Como habíamos comentado antes, independientemente de lo que yo haya seleccionado, si la casilla ya está ocupada, la pieza tiene que eliminarse. Entonces vamos a hacer que si pieza actual es nulo, entonces vamos a setear el valor de la pieza con la pieza seleccionada. Casillas id.set, abro llaves, pieza va a ser igual a pieza seleccionada. En cambio, si no es nulo, es decir, si ya hay una pieza, entonces este valor va a tener el valor nulo, eliminándose la pieza. Guardamos todo y al darle F5 a la página, ahora deberíamos ser capaces de elegir cualquier pieza y colocarla donde queramos. De nuevo, si hay una pieza en la casilla, directamente se va a eliminar. En este punto ya está funcionando perfectamente. Podemos armar la posición que queramos. A partir de acá se podría desarrollar mucho más. Se podría crear un botón para reiniciar la posición, para vaciar el tablero, o bien para crear la posición inicial de ajedrez. Y para eso bastaría agregar aquí una función para que modifique las casillas con estos IDs y directamente introduzca uno de estos valores.